Invitamos a la audiencia de Luz Sin Fronteras a que nos marquen y planteen todas sus dudas con respecto a este tema que estamos tratando acerca de el agua en sus 3 niveles. ¿Que son, ingeniero, visto desde su cosmovisión o desde su disciplina? ¿Cuáles son los 3 niveles del agua? Como mineral, como sustancia orgánica y como sustancia psicológica, ¿verdad? ¿Cuál es el que debemos, bueno, porque como mineral y como sustancia orgánica, pues las sociedades la hemos usado desde que el mundo es mundo. Claro. Pero ¿cómo podemos entender y aprovechar a nuestro favor la energía del agua en ese 3er nivel? Bueno, el agua es conocida como un disolvente universal. Y partiendo desde ese aspecto, en todas las culturas, como lo he dicho hace un momento, la han utilizado para hacer limpieza. Lo curioso es que aparte de que se produce esa limpieza, que el organismo nuestro siente felicidad de haberse realizado, también el agua tiene que ver con nuestro ambiente psicológico, con nuestro ambiente emocional, sentimental. Y estas dos cosas son asociadas directamente con el agua. Ahora, cuando el agua que tenemos en el cuerpo es una agua que se puede abrir, es decir, que se puede abrir como lo hace el proceso de la fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis, el agua es abierta en hidrógeno y oxígeno, igual como se abre la molécula de CO2. Okay. Este proceso se hace en virtud de que llega un fotón de una fuente luminosa que es el sol y la convierte en azúcar. Es decir, gracias a que se abre esta sustancia. Curiosamente, he analizado y he investigado en muchas religiones del planeta que todos usan esta simbología del agua para abrirla. Un ejemplo más reciente o que es muy familiar a nosotros es lo que hizo Moisés cuando ordenó que las aguas se separaran. Realmente nosotros lo tenemos la traducción de que se separen el mar Rojo, okay. Pero realmente lo que él dijo es que se separen las aguas. Y con ese mandato que fue hecho por un hombre que tenía el manejo de ese estado en el que se maneja el estado neutro, o sea, el estado cuántico. Okay. ¿Se da cuenta? Sí. Hay hombres que alcanzan ese nivel y que comprenden cómo manejarlo. No es cuestión de hablarlo, es cuestión de manejarlo. Quiero poner este ejemplo un poco más didáctico. El 100% de la humanidad que tiene entre 12 y 50, 100 años, maneja un celular. Cierto. Pero estamos convencidos y seguros que nadie sabe cómo funciona. Todos lo manejan, pero nadie sabe cómo funciona. De tal manera que los que saben cómo funciona, que es el ingeniero electrónico, él sí puede hacer permutaciones y cambios y desvaríos de este celular. Muy bien. Pero el demás resto de la humanidad no lo puede más que usar para comunicarse con sus familiares y seres queridos y hacer negocios. Pero manejarlo, eso es otra cosa. Ese es el sentido que queremos hablar y dejar bien claro en esta reunión que bondadosamente hemos sido invitados. Es un honor. De tal manera que en este caso, volviendo a Moisés, él separó las aguas. Es decir, la molécula de agua se abrió en H2 O2 y en oxígeno. Y eso produjo que nuestra atmósfera se llenara de oxígeno. Eso ha ocurrido durante millones de años hasta que aparecimos nosotros. Pero las plantas lo hacen. ¿Y nosotros? Ahí viene el detalle. Si las plantas pueden hacerlo, que tienen una conciencia inferior que la nuestra, y los animales lo pudieron hacer al abrir la molécula ya orgánica que produjeron las plantas, que fue el azúcar, los animales lo convierten en grasa. Y ellos tienen la posibilidad de convertirlo en sangre. Entonces, inconscientemente, digamos así, para entendernos masivamente, cosa que no es inconscientemente, sino que hay una conciencia en el mineral, hay una conciencia en el vegetal y hay una conciencia en el animal. Pero en todas ellas está dormida. En el hombre no.
en el hombre despierta y entonces hay una autoconciencia. Él se da cuenta de lo que está haciendo, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué sucede? Si los tres reinos hicieron su trabajo, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el hombre? Por favor, ¿No? quiero escuchar. Entonces, ese trabajo tenemos que conocerlo a través de todos los libros sagrados que hay en la tierra. No del que yo nací, sino tenemos que escudriñarlo en un proceso epistemológico, de tratar de conocer qué es lo que dice el Kibalión, el Zohar, el Corán, el Popol Vuh, el Bardo Todol, el libro de los muertos de los egipcios, el libro de los muertos de los tibetanos, y por último, donde nos tocó nacer, nuestra Santa Biblia. Todos son libros sagrados porque están escritos de una manera matemática. Eso también ya se ha descubierto. Están diseñados de tal manera por estos hombres que manejan y saben cómo funciona. Y entonces cuando ellos escribieron este tipo de literatura, no la escribieron como la escribe pues una persona mandando la carta a su vecino, sino que la escribieron teniendo un sentido cósmico. Y cuando digo cósmico, no me refiero a lo cósmico que todos usan, me refiero en el sentido de manejar las energías cósmicas. Todos decimos, voy a manejar las energías cósmicas, pero es como manejar el celular. No están más que comunicándose al número que marquen. El que sí maneja es el que sabe cómo funciona. Ese detalle es muy interesante y muy importante tenerlo muy en cuenta, porque a través del agua las emociones y los sentimientos se proyectan. A través del agua uno transmite lo que siente y a través del agua uno cambia lo que lo emociona. La emoción es un soplete que funde el agua, la abre y la convierte en un sentimiento. Eso es lo que ocurre en nuestro corazón. Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro. Y entonces dos cosas hacemos. Abrimos el agua superior con nuestro corazón y abrimos el agua inferior con nuestro cerebro. Eso también necesita ser explicado. Desde luego ahora no lo vamos a hacer, sino que estamos dejando pautas para las personas que se interesen, puedan investigar y poder acercarse a, por ejemplo, a la Gran Fraternidad Universal, que fue la que me enseñó estas cosas, que fue la que me abrió los ojos y me hizo percibir algo que ni siquiera, y discúlpenme, ni siquiera en las universidades se enseña. Le doy un ejemplo. Sí, Einstein dijo que los psicólogos y los psiquiatras y la gente entendida en biología, medicina, dicen que utilizó el 5 al 7% de su cerebro. Y con eso él descubre, no inventa, descubre la teoría de la relatividad. Ahora, si Einstein pudo hacer eso, si la humanidad tiene esa capacidad de tener 1500 gramos de masa encefálica, ¿dónde está y para qué están la demás cantidad? ¿Dónde están los 1470 gramos de masa encefálica? ¿Para qué se nos ha sido puesta por la naturaleza? ¿O de qué manera estamos utilizando ese 82% de agua que hay en el cerebro? Claro, wow. No la utilizamos y es pura agua nuestro cerebro, ¿verdad? De tal manera que ese es el objetivo de por lo menos a los televidentes, hacerles pestañear y decir, caracho, hay algo de sentido y me voy a inclinar a investigar al respecto. Porque ahí está el detalle de cómo puede cambiar el hombre, porque cambiando sus emociones y cambiando sus sentimientos, logra alcanzar un estado de vibración superior. Y ese estado de superioridad, no en el sentido de orgullo, sino en el sentido de que puede captar otras áreas. Algo así, para terminar esta breve explicación, algo así como lo que pasó hace solamente unos 100 años atrás. 100 años atrás la gente no se imaginaba lo que iban a ocurrir en los 100 años que han pasado, o que tenemos. La gente no se imaginaba que en menos de 100 años íbamos a tener un salto tan grande como el que no se ha producido en los últimos 10.000 años, en 100 años. Eso
como nadie lo imaginaba, es porque la gente entró en un nuevo estado de vibración. Muy bien. ¿Quién lo promueve ese estado de vibración? El cosmos. Porque nosotros estamos dentro de un sistema gigante que es el sistema solar, y la Tierra es un puntito, es una simple arenita comparada con el tamaño que tiene Júpiter o el tamaño que tiene el Sol. Pero a su vez el Sol es una arenita comparado con el tamaño de nuestra Vía Láctea. Pero los sabios de la antigüedad descubrieron que todo el zodiaco tenía una influencia sobre el sistema solar. Y a su vez el sistema solar recepcionaba toda esa energía cósmica que la llamamos en el sentido astronómico, no en el sentido filosófico, ¿no? Wow, me está quedando un minuto, pero es que Bien. estoy sin habla. Me quedó una metáfora muy como para comentarla en el próximo segmento acerca de cómo poder, a lo mejor por ahí hay una guía, de cómo poder separar o hacer buen uso de nuestra agua interna a través de convertir esa emoción en soplete para que se convierta en un sentimiento. Correcto. ¿Sí lo entendí bien? Sí. Ay, Correcto. pues entonces hacemos una pausa. Está en el chat nuestro queridísimo Conde Zanoni para que hagan toda su participación y sus llamadas. Nos queda un segmento. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Los esperamos.